Muy buenos días. Primeramente, gracias por la oportunidad de estar acá y poderles exponer un poco del trabajo que hacemos en el Banco de Costa Rica y que hemos venido desarrollando para el fideicomiso de la Ruta 1. Entonces, una vez más, el Banco de Costa Rica dice gracias y apoya las gestiones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Bueno, por acá, si gusta, pasamos. Sí. El tema que nos ocupa, aunque en el fideicomiso realizamos muchas diferentes tareas para concretar el proyecto, una de las labores y por las que estoy acá es la gestión de expropiaciones. Y esta gestión se basa en la ley de expropiaciones, que es la 7495. Tal vez esto se los voy a hablar bastante rápido, solo para que tengan un poco el concepto, ¿verdad?, de qué es lo que pasa, ¿verdad? Esa ley 7495 fue modificada y lo que se pretendía con esa modificación era hacer los procesos de expropiación mucho más ágiles, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se mejoró? Bueno, se supone que cuando los procesos llegan a la corte, los tiempos iban a ser más cortos. Cuando se tiene que definir el justiprecio, también se nombraba un perito mucho más rápido, aceptaba el cargo mucho más rápido, el tiempo de los desalojos administrativos iba a ser más expedito, pero bueno, la capacidad instalada de las diferentes instancias pues, gubernamentales tal vez no nos ayuda a esa optimización de los diferentes procesos, aunque la ley así lo previó, ¿verdad? En cuanto al fideicomiso Ruta 1, tal vez también explicarles un poco cuál es esa naturaleza y por qué hay una gestión de expropiaciones por parte de esa entidad. El fideicomiso nació por una ley, por la ley 9292, y en el artículo 14 se le exige en este caso al Banco de Costa Rica, que fue quien se adjudicó esa contratación, que debe participar en los procesos de expropiación, ¿verdad? Entonces, y algo importante de aclarar, el fideicomiso San José San Ramón y sus radiales es un fideicomiso de uso y de utilidad pública, ejecutado por un banco estatal, que es una institución pública. Por ende, todos los funcionarios que integran una unidad administradora de proyecto, que es la que se encarga de la ejecución, son empleados públicos, ¿verdad? Entonces tenemos todo un marco público alrededor de la gestión. Un poquito, hay veces, ¿verdad?, que uno ya, fideicomiso, ¿cómo es eso de la figura, verdad? Bueno, el fideicomiso en realidad lo que hace el que tiene un bien es entregárselo a otra entidad o a otra persona, que lo que va a hacer es, bajo ciertas condiciones, mejorar, desarrollar y a lo largo de un periodo de tiempo entregar ese bien o objeto entregado con todas las mejoras que se pactaron en un contrato. Bueno, en este caso, esas dos partes del fideicomiso, una que se llama fideicomitente y otra que se llama fiduciario, el fideicomitente son el MOB-CONAVI y el fiduciario viene siendo el Banco de Costa Rica, que es el ente que va a desarrollar, mejorar y mantener el corredor. Bueno, no sé si me ayudas. Tal vez ahí para que tuviéramos claro qué es lo que pasaba. Bueno, al Banco de Costa Rica, al adjudicarse esa contratación, lo que se procede es a dar una orden de inicio. Vamos a ver, ahora bien, aunque la ley es del 2016, no quiere decir que el fideicomiso empezó a trabajar del 2016. Fue hasta finales del 2017, en diciembre del 2017, que se empezaron a integrar los primeros profesionales a la unidad administradora de proyecto, que es quien ejecuta, como les había mencionado. Entonces, más bien hasta el año 2020, que bueno, ahí se pueden ver, bueno, no sé si las pueden ver, yo más o menos. En el 2019, como podemos ver aquí, están los expedientes, los números de expediente de SICOP, donde se licitó las obras que íbamos a desarrollar,
que ahora vamos a ver de qué componían, de qué obras se componían. Y fue la fecha de adjudicación hasta el 2020, ¿verdad? Que al día de hoy llevaríamos 3 años, ¿verdad? Entonces, contrario a algunos comentarios y cosas que hemos oído, las obras que se construyeron en un tiempo de pandemia en 3 años, ¿verdad? Y bueno, eso tenía muchas aristas ahí que pudieron dificultar. Ok, esa contratación primera, el proyecto del fideicomiso abarca todo lo que es la carretera que viene desde Sabana hasta San Ramón. Son aproximadamente 57 kilómetros de carretera, más las radiales, ¿verdad? Entonces, como cuando nosotros vamos a hacer una casa, ¿verdad? Primero tenemos que tener el lotecito, después ir al banco a pedir una platita. Bueno, el que tiene la plata la construye de una vez, pero en el caso de nosotros, para poder hacer esta obra, teníamos que conseguir un empréstito, ¿verdad? Entonces, bueno, teníamos también que pensar en que siempre que se genera un proyecto vial de esta envergadura, va a generar cuellos de botellas, presas, ¿verdad? Y todo el mundo cansado, la calidad de vida, esta gente con las calles cerradas. ¿Qué pasa? Bueno, se generó algo que se llama el programa de obras impostergables. Y esas obras impostergables son estas que tenemos por acá. Estas que tenemos por acá son 19 obras. Entonces, ¿qué es lo que pretendían esas obras? Bueno, que en la etapa constructiva nosotros pudiéramos desviar todos esos cuellos de botella y agilizar el tránsito vial, ¿verdad? Que entonces que la gente dijera, uy, esta gente se puso a construir y ya no tiene por dónde enviarnos, o no tener capacidad de almacenaje en las diferentes partes de la ruta. Entonces se dieron estas 19 obras, que bueno, se las podría leer, pero son 19, ¿verdad? Entonces, este primer programa de obras impostergables contempló un contrato de 5 obras, que cuáles eran: el intercambio del conector Castella, el paso a desnivel de Firestone, la ampliación del puente sobre el río Segundo en Alajuela, la ampliación del puente sobre el río Ciruelas y la ampliación del puente sobre el río Alajuela antes de Manolos. Quiere decir que estábamos interviniendo antes de más aproximadamente obras en los primeros 16 kilómetros de la carretera. Entonces, bueno, ahora ustedes pasan por Castella y bueno, tienen un conector mucho más ágil, el paso a desnivel de Firestone ampliado. En Alajuela ya no tenemos un carril, sino que se amplió la capacidad al doble de cada uno de los sentidos. Entonces, bueno, esto es lo que pretendía el programa de obras impostergables. Como les comentaba, el fideicomiso nace por una ley, por la ley 9292, y en la ley justamente se nos decía los carriles que teníamos que tener para cada tramo, y se dividía en 3 tramos. El tramo 1, que era el de Sabana, ¿verdad? Que iban a ser 3 carriles por sentido, este es el de la ley, ¿verdad? Con 3 carriles de ruedo y espaldones por sentido, 4 en el segundo tramo, y en la Bernardo Soto 2 carriles de ruedo y espaldones por sentido. El fideicomiso llegó a mejorar algunos de los tramos y esta fue la propuesta que se hizo. ¿Me podrías ayudar ahí? Y en realidad estas fueron las alternativas de diseño que se entregaron y se escogió la arterial óptima, que es la del final. ¿Y cómo se elige esa alternativa? Bueno, tiene que ser totalmente viable económicamente, financiera, social, ambiental, ¿verdad? Tiene que cumplir esos 4 parámetros y ser buena para el bolsillo de todos los costarricenses. Y la única que cumplió fue esta que está por acá. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque a partir de esa sección típica vamos a generar los terrenos que necesitamos adquirir para poder construir, ¿verdad? Entonces ahí estamos ya tratando de comprar el lote para construir la casa, ¿verdad? Ok. En la etapa de preinversión, cuando nosotros hablamos de un proyecto vial como el del fideicomiso, tenemos que cumplir primero
todas aquellas tareas que nos lleven a desocupar el corredor, ¿verdad? El corredor vial, teníamos que tener todo eso. Y eso tiene 3 labores importantísimas. Primero, las expropiaciones, los reasentamientos y la relocalización de servicios públicos. Y todo eso se va a la etapa de preinversión de un proyecto. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, es la primera plata que tenemos que sacar del bolsillo para nosotros poder construir. Y según la modificación del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, lo que nos exige ahora por ley es que no se puede dar orden de inicio a un proyecto hasta que no tengamos todos esos terrenos liberados. Ok, ahora sí, a lo que vinimos. De la concesión, San José, San Ramón, ¿verdad? Son 2 figuras diferentes. La concesión se estuvo ejecutando en los años 2006, más o menos 2006, 2007, ya se habían emprendido algunas gestiones de expropiación. Entonces, la sección típica propuesta en el tiempo de la concesión es un poco diferente a la que conseguimos nosotros demostrar con los estudios de factibilidad, que era la opción técnicamente viable, ¿verdad? Entonces, esto nos llevó a muchas de esas expropiaciones a ampliarlas, ¿verdad? Y claramente adquirir nuevos terrenos. Entonces, bueno, para nosotros era muy difícil tener todos los planitos de papel y tener el Excel y todo esto, ¿verdad? Entonces, no, dijimos, no, aquí tenemos una herramienta fuertísima que son los sistemas de información geográfica. Y de verdad, nos dimos a la tarea de coordinar con todas las municipalidades que están a lo largo del corredor vial, al ser un fideicomiso de uso y utilidad pública, pudimos tener una colaboración entre instituciones para que ellos nos entregaran los shapes de las parcelas que estaban en un radio de 300 metros a cada lado del corredor. Y así nos fuimos, ya por lo menos teníamos un mapa catastral, ¿verdad? De lo que podía ser el área que íbamos a afectar en la carretera. A partir de eso tomamos todas las expropiaciones propuestas en el tiempo de la concesión y generamos una base de datos. ¿Una base de datos de qué tipo? Bueno, iba a tener el área, el propietario, el avalúo hecho en aquel tiempo, si la expropiación estaba concretada o no, en qué proceso se encontraba, si estaba judicializado o estaba notariado, ¿verdad? Y toda esta información nos llevó a tener una base de datos muy robusta que nos permitió, bueno, usar todas las herramientas que nos ofrecen los sistemas de información geográfica a nivel de análisis espacial y de geoestadística, ¿verdad? Como les comentaba, en la etapa de preinversión, nosotros así logramos determinar cuánto era lo que más o menos necesitábamos tener en el bolsillo para poder concretar las expropiaciones, porque de ahí ustedes van a hacer una casa y el arquitecto o el ingeniero civil les hace los planos y usted dice, bueno, ¿y cuál es el presupuesto? Nosotros, por medio de herramientas del sistema de información geográfica, logramos saber cuánto era la platita que ocupábamos para la etapa de preinversión. Adicionalmente, hicimos mapas de isovalores, ¿verdad? Como ya teníamos los avalúos del año 2006, 2007, pudimos generar esos mapas y hasta ver cuál fue el cambio de valor de un tiempo al otro, si se judicializó. Bueno, también, cuando hablamos de que un proceso de expropiación se judicializa, es porque cuando se le notifica al propietario el avalúo, dice, yo no estoy de acuerdo, usted me está pagando 100 colones y para mí vale 300. Entonces, bueno, el Estado le dice, y usted tiene todo su derecho y está estipulado en la ley 7495, bueno, vamos a la corte a definir a lo que se le llama el justiprecio. Entonces, ahí es cuando se judicializa un proceso de expropiación. Ahí pudimos hacer estadísticas de los valores, qué pasó en el tiempo en que se judicializó y ver cómo fluctúan esos valores, ¿verdad? Que al final se concretan en precios, porque ya lo que nos diga el Estado es el valor, ¿verdad? Ya esa es una transacción que se realizó. Entonces,
por medio de los sistemas de información geográfica pudimos hacer eso. Y digamos, eso en avalúos. También en el área de reasentamiento pudimos ver cuántas familias se afectaban, para dónde podíamos llevarlas, ver los reglamentos de los bancos multilaterales que estaban interesados en financiar el proyecto, si cumplíamos las políticas y todo con herramientas de análisis del sistema de información geográfica. En los estudios de factibilidad, nosotros sabemos que cuando se hace una expropiación, nosotros teóricamente podemos definir un área con los estudios, pero ¿qué pasa en la materialidad? ¿Qué pasa cuando ya yo veo el plano catastrado? ¿Verdad? Ya yo sé que el área que voy a ocupar me deja inútil el inmueble. Entonces, igual, la ley 7495 dice, si el terreno va a quedar imposible de utilizar, hay que expropiarlo todo, aunque el Estado, la colita del terreno, no le funcione, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo. Bueno, para esa valoración se usó una metodología que justamente es la de daño al remanente, ¿verdad? Como era un estudio teórico, ¿verdad? Que quede claro, para un proyecto, que en administración de proyectos o el desarrollo de proyectos de este tipo, van a haber dos etapas. La etapa teórica de esa preinversión y ya la etapa cuando el ente competente y que por potestad de imperio puede realizar los avalúos, define ese valor que se va a pagar por el terreno. Entonces, en la etapa de estudios de factibilidad, usamos esa metodología, la de daño al remanente, ¿verdad? Esa fue la que se le pidió al consultor que utilizara para poder valorar y saber si afectábamos todo, si no lo afectábamos y cuánto iba a ser la inversión. Ok, como se los mencionaba, los diferentes proyectos de obra vial tienen diferentes unidades ejecutoras. En este caso, el Banco de Costa Rica como fiduciario tiene una UAP, ¿verdad?, que es la encargada de desarrollar y que estaba dispuesta completamente en acatamiento al artículo 14 de la ley 9292 a realizar todas las tareas de expropiaciones, o sea, el preexpediente, la valoración, la notificación y el pago que claramente le correspondía de los montos que ya se definieran para la adquisición de cada inmueble. Pero bueno, debido a la normativa del país, hicimos varias consultas a la Procuraduría General de la República, al Departamento Legal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y claramente se nos señaló que la potestad de imperio de la ejecución de esta tarea recae en el Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del MOP. Entonces, todas las unidades ejecutoras del país que vayan a participar en obras viales tienen que pasar por manos del DAVI. Lo que se nos sugirió en ese momento era brindar servicios externos que pudieran apoyar al Departamento de Adquisiciones, al DAVI, porque claramente la capacidad instalada y todos los proyectos que teníamos activos, que al final son los que van a materializar el desarrollo económico de un país, ¿verdad?, recaían en el DAVI. Entonces imagínense, Ruta 32, Taras-La Lima, Cañas Liberia, Cañas Limonal, Ruta 1, Punta Sur, la de San Carlos. Entonces imagínense, ¿verdad?, teníamos que ayudarle al DAVI. Entonces, de igual manera, ellos tienen un manual en el que plasman 3 diferentes metodologías para valorar los inmuebles: el enfoque de comparación de ventas, el enfoque de costos y el enfoque por corrección multicriterio. Son los 3 enfoques que utilizan. Entonces, obedientes a las decisiones de la administración, así lo hicimos y nosotros participábamos en toda la etapa de análisis de preinversión, en el preexpediente, y luego eso ya pasa al DAVI, que es el que va a dar el valor, ¿verdad? Igual, seguíamos dando un seguimiento desde el GIS, ¿verdad?, con nuestro sistema de información geográfica, todos los procesos, y así poder saber
los tiempos que se está pues durando, cómo los concretamos, cuánto duramos en concretarlos y cuánto duró en cada instancia. Y esto nos llevó a hacer un análisis geoespacial para poder ver el desarrollo de obra pública de cada zona, ¿verdad? Entonces, aterrizando, lo que quiero llegar a dar a entender con esto es que más allá de que los sistemas de información geográfica lo podamos utilizar para poner un puntito y ponerle ciertos atributos, hay demasiadas herramientas que nos ayudan a que estadísticamente, pero una estadística geoespacial, ¿verdad? Usando la posición y todo lo demás que tengamos, podamos dar productos que ayuden al desarrollo de proyectos en la etapa tanto de preinversión, desarrollo y finalización. Algo curioso fue que nosotros también en el sistema de información geográfica logramos recabar de todas las diferentes instituciones en la parte de relocalización de servicios la información de los servicios instalados y los materializamos en el sistema de información para poder saber cuáles redes se iban a ver afectadas, ¿verdad? Ahí no tenía nada que ver con avalúos, pero todo el análisis se hizo de esa forma y logramos gráficamente ver qué se está afectando o no, ¿verdad? Y al final también calculamos en el GIS todo lo que era la preinversión. Entonces, de mi parte eso sería. Les agradezco muchísimo y no sé, ahí queda pues mi contacto y en lo que les pueda servir con mucho gusto.